Noticentro 1, CMI. Fiscalía revela cómo Alex Saab lavó millones de dólares en Colombia. Alcaldía de Bogotá retira Plan Marshall por vicio de trámite. Increíble historia de cómo fue el asesinato de los 5 jóvenes en Cali. Otra masacre hoy, ahora en Antioquia. Otro día de protestas en Bogotá. Impresionante marcha contra racismo en Washington. Renunció primer ministro Abe del Japón. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Fuerte reclamo del Tribunal de Cundinamarca al presidente Duque por el caso Uribe. 2. Otra secretaria distrital tiene COVID-19. 3. La iglesia clama por la reapertura de los templos. Y tengo ñapa, los mejores memes de la semana. 1, 2, 3 y los mejores memes al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Noticentro 1 CMI conoció en exclusiva un documento de más de 120 páginas en el cual la Fiscalía detalla la estrategia criminal que utilizó el empresario Alex Saab para lavar más de 16 millones de dólares que recibió del gobierno de Venezuela. Se utilizaron empresas fantasma en Colombia y en Panamá. Para la Fiscalía, la fortuna del empresario Alex Saab, señalado testaferro de Maduro, es producto de una millonaria operación de lavado de dinero con operaciones falsas o infladas de compra y venta de textiles. Y aunque aún no se calcula la totalidad del dinero que habría sido blanqueado por el barranquillero, en la acusación formal que presentará la Fiscalía, la entidad detectó un rastro de más de 16 millones de dólares que llegaron desde Venezuela y que fueron inyectados a la empresa Chatex, propiedad de Saab. En el país, esta empresa realizó operaciones por más de 35 mil millones de pesos e incluso hay evidencias de transacciones a bancos en Panamá y otros países con el fin de lavar el dinero. Creó unas importaciones ficticias para sustentar la legalidad de la salida de unos dineros hacia el exterior. Asimismo, para la Fiscalía hay evidencia de que las cuentas de la empresa de Saab fueron manipuladas al punto de hacer transacciones con empresas fantasma. Se puede evidenciar una manipulación y doble contabilidad que llevaba a la sociedad Chatex S.A. Le mostraba una realidad financiera y operacional diferente a la DIAN. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, retiró esta noche el proyecto de acuerdo conocido como Plan Marshall, con el que pretendía reactivar la economía de la capital después de las cuarentenas por la pandemia. 15 días después de radicarlo, la alcaldía retiró este viernes el proyecto de incentivos tributarios que, entre otras cosas, buscaba congelar la tarifa del predial. Lo radicó tarde, era inconveniente y ahora, como siempre, se lava las manos. Esto no era más que una reforma tributaria encubierta. Fue un error de cálculo político por parte de la Secretaría de Gobierno. Este proyecto es la médula espinal del Plan Marshall de reactivación económica. En el Consejo sigue el trámite del cupo de endeudamiento. Que no era posible debatir los dos proyectos por los tiempos en los que radicó la administración. En su cuenta en Twitter, el secretario de Gobierno explicó: para evitar vicios de trámite en el acuerdo de reactivación económica Plan Marshall, por cuenta de la inadecuada acumulación con otros proyectos, hemos decidido retirarlo hoy. Lo presentaremos nuevamente el 10 de septiembre en sesiones extraordinarias del Consejo de Bogotá. En las próximas horas se adelantará la audiencia de legalización de captura de 2 detenidos presuntamente vinculados al asesinato de 5 menores de edad en Cali. El crimen de los jóvenes se perpetró cuando comían caña de azúcar en un predio privado en el oriente de la capital vallecaucana. El asesinato de Álvaro José Caicedo, Jair Cortés, Jean Paul Cruz, Luis Fernando Montaño y Leider Cárdenas sacudió a toda la capital vallecaucana. Desde que se reportó la masacre el 11 de agosto, un equipo de 54 investigadores se apersonó del caso. Semanas antes habían asesinado a un vigilante, por lo que consideraban que se trataba de una venganza. Sin embargo, la hipótesis fue descartada días más tarde. Durante varias semanas le siguieron la pista a los 2 capturados, que al parecer se hacían llamar los Suzukis por el vehículo en el que se movían por los campos de caña. Estas personas tenían antecedentes, que eran personas no adecuadas para cumplir funciones de vigilancia. Nada raro había que los adolescentes se divirtieran en la zona, mientras escapaban de las desigualdades sociales que hay en Llano Verde y que hoy demandan más atención del Estado. Y el día de los hechos, los 3 adultos que trabajaban como vigilantes de los alrededores del Cañaduzal
observaron a los 5 menores acercarse y sin mediar palabra, en un acto de total barbarie, los asesinaron. Desde hace 17 días, las marchas, plantones y todo tipo de manifestaciones se volcaron a las calles. El mensaje en común que hasta hoy se replica en el barrio es el deseo de saber las causas del trágico desenlace. Creo que debe haber más gente involucrada en esto, de que nuestros niños cayeron. Nosotros estamos levantando la voz para que haya justicia, pero justicia real. La investigación no se detiene y el tercer presunto responsable de arrebatarle la vida a los 5 menores es buscado por toda la región. Y hoy hubo una nueva masacre en Colombia, fue en el departamento de Antioquia, en el municipio Andes. Fueron asesinadas 3 personas. El triple homicidio ocurrió en una finca ubicada a 50 minutos del casco urbano del municipio de Andes, suroeste de Antioquia. Encapuchados dispararon contra los jóvenes de 27, 19 y un menor de 14 años. Allí también fue asesinado hace unos días el mayordomo. La gobernación de Antioquia atribuye el crimen a disputas por microtráfico. Allá hay claramente identificada una disputa entre estructuras criminales del Clan del Golfo y estructuras criminales que tienen incluso presencia en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Autoridades realizaron un consejo de seguridad y sobrevolaron el municipio de Andes para instalar un dispositivo de búsqueda de los autores del crimen. El drama de la desaparición de personas no cesa en Colombia. El Comité Internacional de la Cruz Roja reveló que desde la entrada en vigencia del Acuerdo de Paz se han documentado 466 casos. Las 466 nuevas desapariciones registradas por el Comité Internacional de la Cruz Roja están relacionadas directamente con la violencia armada que persiste en el país. En el 2020, el organismo humanitario registra un caso de desaparición cada 3 días. La incertidumbre de las familias se ha incrementado por la cuarentena, que limita las posibilidades de búsqueda. Eso ha complicado mucho la búsqueda de sus seres queridos. Eso nos llama la atención para que todos nos solidarizamos con su búsqueda. El Comité Internacional de la Cruz Roja también confirma altas cifras de desapariciones en Guatemala, El Salvador, México, Honduras, Perú y Brasil. Organizaciones civiles y de derechos humanos, con el apoyo de la Gobernación del Norte de Santander, le pidieron al gobierno y a los grupos armados ilegales que operan en la región del Catatumbo que lleguen a un acuerdo humanitario para sacar a la población civil del conflicto. Con el acuerdo presentado a instancias de la Corporación Vivamos Humanos del expresidente Ernesto Samper, las organizaciones sociales del Catatumbo reclaman el respeto por la población civil para que no siga siendo desplazada, masacrada ni estigmatizada por los diferentes grupos armados ilegales. El Consejo de Estado declaró responsables al Ministerio de Defensa y a la policía por un atentado cometido por las FARC en el Charco Nariño, en el cual se utilizó a un niño para transportar explosivos. Por el ataque ocurrido en marzo de 2010, las 2 instituciones deberán reparar con más de 600 millones de pesos a la familia del menor. El atentado en su momento fue catalogado como uno de los hechos más atroces de violencia perpetrados por las FARC. La Contraloría General denunció irregularidades en el manejo de dineros de regalías para el departamento del Meta, en el que están involucradas partidas por 54.000 millones de pesos. Las irregularidades en los proyectos financiados con recursos de regalías en el Meta, denunciadas por la Contraloría General, comprometen 54.320 millones de pesos. El equipo auditor determina allí retrasos en la ejecución de la obra y algo más grave, unos mayores valores pagados en ítems del contrato. Los proyectos en los que están en juego la mayor cantidad de recursos son viviendas de interés social en Acacías, una torre mirador en Puerto López y el Coliseo de Granada, según la Contraloría. La plenaria de la Cámara da último debate al proyecto que reglamenta la nueva distribución de las regalías. Los departamentos productores recibirán el 25% de los recursos. El proyecto que reglamenta la distribución de regalías contempla que los municipios y departamentos productores pasarán del 11 al 25% de las regalías. Se entregará el 7% para la implementación de la paz y un 10% para la conservación del medio ambiente y la innovación. La plenaria de la Cámara también aprobó entre los 329 artículos del proyecto de regalías
mientras que el 34% irá a los proyectos regionales, 15% para los municipios más pobres del país y 1% para la lucha contra la deforestación. Un proyecto de ley con unos OCAT regionales fortalecidos, participativos, con un OCAT de paz, con unos giros de regalías que contemplan anticipos y contemplan vigencias futuras. El proyecto inicia su discusión esta noche en el Senado y debe estar aprobado antes del próximo domingo. Colombia reportó hoy 4.498 nuevos diagnósticos con COVID-19 en las últimas 24 horas, así como 299 fallecidos por el virus. Sigue bajando la cifra de nuevos contagios en el país a causa del coronavirus. Otras 8.498 personas se infectaron. Hoy se procesaron 28.349 pruebas. En este momento de apertura, cuando se necesita realizar más pruebas en los conglomerados, estamos viendo que las EPS están disminuyendo el número de ellas. En Colombia se han contagiado 590.520 personas. 299 personas murieron según el último informe, 268 muertes pertenecen a días anteriores. En el país ya son 18.767 decesos por la enfermedad. Hoy se confirmaron 11.827 nuevos recuperados. En Colombia ya son 429.620. Bogotá se convirtió en escenario de múltiples protestas. Comerciantes, estudiantes y propietarios de pequeños negocios salieron a las calles para pedir flexibilización de las normas adoptadas por la alcaldía. Inconformes con los nuevos horarios de apertura, los comerciantes volvieron a las calles de Bogotá. Sectores como el 7 de agosto y los centros comerciales no están de acuerdo con que solo puedan trabajar 5 de los 7 días de la semana. Es por esta razón que estamos solicitando que se reconsidere y se levante la medida del pico y cédula. A las protestas se sumaron los dueños de los gimnasios, quienes no pueden abrir todavía, pero desesperados por la quiebra del 30% de los negocios, pidieron ser incluidos en la reapertura. ¿Dónde está la seguridad? El costo, la infraestructura, no nos da. En la Universidad Nacional también hubo manifestaciones para exigir la matrícula cero. Salimos del campamento, pero salimos a la lucha en las calles. Pese al bloqueo intermitente de algunas vías, las protestas se adelantaron de manera pacífica. El presidente Iván Duque anunció la creación de una comisión de alto nivel conformada por empresarios y funcionarios del sector público para diseñar el plan de reactivación tras la pandemia. Al clausurar hoy la Asamblea General de Afiliados a la ANDI, el presidente Iván Duque se comprometió con el empresariado colombiano a trabajar sin descanso en la identificación de las medidas que sean viables económica y fiscalmente para recuperar la economía y el empleo. Y hoy también quiero dejar anunciado la creación de un grupo de alto nivel, donde está el sector público y el sector privado, para la reactivación empresarial. Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, propuso un pacto nacional para defender la democracia, las instituciones y la empresa privada y hacer frente a la amenaza del populismo. Y esta es una buena noticia. El Ministerio de Trabajo anunció un nuevo sistema de ahorro y protección social para las personas que devengan menos de un salario mínimo. El nuevo sistema de protección social les permitirá a los trabajadores informales que devengan menos de 900.000 pesos al mes acceder a la seguridad social. Además, quienes ahorren para pensión en este esquema contarán con un subsidio del 20% de lo ahorrado. Aquellos trabajadores, aquellas personas que ganen menos de un salario mínimo, que están muchos de ellos en el campo colombiano, con este decreto les vamos a buscar en primer lugar su seguridad social. Vamos a empezar ese proceso de combatir la informalidad en Colombia. El llamado piso de protección social también les facilitará a los informales y contratistas contar con los beneficios de las cajas de compensación familiar. Los bancos negaron más de 700.000 créditos solicitados por familias y empresas para financiarse durante la crisis generada por el coronavirus. Según la Superintendencia Financiera, los bancos rechazaron en julio 739.000 créditos de consumo, 20.000 microcréditos, 19.000 préstamos de vivienda y 10.000 créditos comerciales. El gobierno está inconforme con la situación del crédito en Colombia. Creemos que es claramente insuficiente y no estamos satisfechos con ellos. El gremio de los bancos respondió. La principal variable es que quien solicita el crédito tenga capacidad de pagarlo. En ese sentido, las líneas con respaldo del Fondo Nacional de Garantía se constituyen en una buena fuente de garantía, en un respaldo importante,
pero no es el único. Por ejemplo, también se tiene que considerar la capacidad de endeudamientos. El riesgo de incumplimiento es la principal causa por la que los bancos niegan préstamos. Y se acentúa la caída en la producción de petróleo y gas, según el reporte del Ministerio de Minas y Energía. Durante julio, la producción de crudo fue de 734.987 barriles por día. Esto es una caída de 15,4%. El gas ya está por debajo de los 1.000 millones de pies cúbicos, con una disminución de 14,9%. La compañía Partners, que adquirió Avantel, denuncia un plan de otros operadores para dilatar su ingreso a Colombia. El presidente de la compañía, Chris Bannister, le dijo a Noticentro 1 CMI que las empresas de telecomunicaciones en Colombia están generando una campaña oscura para desacreditar la adquisición sobre Avantel y frenar su ingreso al país. El directivo afirma que el proceso fue transparente y no descarta acciones legales contra el Estado colombiano por los perjuicios en su contra. Y por cuenta del COVID, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, tendrá una disminución en su presupuesto para el próximo año, lo que podría afectar los planes de formación de la entidad. Serán 100.000 colombianos de los estratos más bajos los que el año entrante no podrán acceder a los cursos de formación integral del SENA. También se afectarán los programas de transformación digital. Y lo peor que le podría pasar al país es no tener la mano de obra calificada para atender los requerimientos en tecnología avanzada de los distintos sectores económicos que están abordando la transformación digital. El programa SENA Emprende Rural será el más afectado, así como la adecuación y mantenimiento de varias sedes de la institución, que justo este 2020 cumple 62 años formando millones de colombianos. Meterle la mano al SENA es un acto de torpeza enorme en medio de una crisis como la que ha generado la pandemia, porque ahí se encuentra la formación y el talento que le permite a la gente conseguir puestos rápidos. No debería reducirse estos recursos porque son importantes después de esta pandemia que ha afectado al mundo directamente. El SENA cuenta con 117 centros de formación y tiene presencia tanto en zonas urbanas como en las regiones más apartadas del país. La directora del Departamento de la Prosperidad Social, Susana Correa, anunció la última entrega del llamado Giro Solidario a 3 millones de familias. Ante la Comisión Séptima de la Cámara, la funcionaria indicó que la próxima semana se entregará puerta a puerta 160.000 pesos a 3.055.000 hogares de escasos recursos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,08% a 1.226 puntos. La acción de preferencial Grupo Avianca fue la que más subió, con una valorización de 14,71% a 195 pesos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más bajó, con una pérdida de 1,28% a 21.680 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Icolcap, al movilizar más de 15.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el lunes, será de 3.760 pesos con 38 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.500 pesos y la venden en 3.550 pesos. Un euro cuesta 4.457 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.27. El azúcar se transó en 12,62 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $42.96. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $45.96. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.175 pesos. El ministro de Japón, Shinzo Abe, quien estuvo en el cargo desde 2012, dimitió, alegando motivos de salud. Asegurando que una mala salud puede influir para tomar malas decisiones, el premier japonés Shinzo Abe dio un paso al costado tras el empeoramiento de su colitis ulcerosa.
una enfermedad inflamatoria del colon crónica que sufre desde hace bastante tiempo e incluso ya le había obligado a dejar el poder en 2007. Tras la renuncia de Abe, su Partido Liberal Democrático votará para encontrarle un sustituto, mientras elige en el Parlamento un nuevo primer ministro, quien permanecerá en el cargo hasta septiembre de 2021. Estados Unidos es escenario de multitudinarias manifestaciones pese a las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus. Hoy, en el aniversario del histórico discurso de Martin Luther King, una protesta en Washington dijo no a la violencia policial. Cientos de miles de personas se congregaron en el National Mall en Washington para denunciar el racismo y la brutalidad policial. Además, se conmemora el aniversario 57 del histórico discurso por la libertad Tengo un sueño del líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr., que llega en medio de crecientes protestas provocadas por la muerte de George Floyd y ahora el ataque contra Jacob Blake. We need to have a conversation about your racism, about your bigotry, about your hate, about how you would put your knee on our neck while we cry for our lives. Los casos de COVID-19 en América Latina superaron los 7 millones. No obstante, algunos de los países más afectados por la pandemia muestran una desaceleración en la cifra de contagios. La actual situación de Latinoamérica así lo deja entrever al superar los 7 millones de casos y las 270.000 muertes. Brasil, Perú, Colombia, México y Chile se mantienen entre los 10 países con más casos en todo el mundo. El gigante sudamericano concentra más de la mitad de los casos registrados en la región, al totalizar 3,7 millones de contagios y 118.650 decesos por COVID-19. Y en el mundo ya son más de 24,5 millones de los contagiados por el coronavirus. Según las pruebas y registros de la Organización Mundial de la Salud, el mundo continúa reportando a diario miles de nuevos casos de COVID-19. Ya son más de 24,5 millones de infecciones reportadas y las muertes ya superan las 833.000. Los 5 países más azotados con casos del coronavirus son Estados Unidos, Brasil, India, Rusia y Perú. Y en cuanto a las muertes, las naciones que más han aportado a la dramática cifra global son Estados Unidos, seguido por Brasil, México, India y Reino Unido. Y entre tanto, el rebrote de coronavirus en España se recrudece. Hoy fueron reportados 9.000 nuevos casos del virus. No obstante, el gobierno insiste en no frenar la reapertura de los colegios. La situación es preocupante en España, el país europeo que actualmente registra el peor rebrote de COVID-19 de todo el viejo continente. En total, 429.000 personas se han contagiado y casi 29.000 han muerto desde el comienzo de la pandemia, y en la última semana, la nación ibérica registró más de 9.600 nuevos contagios, de los cuales 3.700 fueron detectados en las últimas 24 horas. Un estudio publicado en la revista científica Nature concluye que el coronavirus puede impactar más a los hombres que a las mujeres. La investigación reveló que las mujeres desarrollan respuestas inmunológicas más rápidas y fuertes porque sus cuerpos estarían más preparados para combatir los patógenos que amenazan a los niños no nacidos o recién nacidos. La crisis desatada por el COVID-19 está golpeando con fuerza el mercado laboral de Chile, que aumentó al 13,1% en el trimestre mayo-julio. Esta es la tasa más alta en una década. El gobierno dice que la situación podría empeorarse aún más, por supuesto, si la pandemia se agrava. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, un nuevo capítulo en estreno del Final del Paraíso, y a las 11 de la noche nuestra última emisión de noticias. Y mañana a las 10 de la noche el gran estreno de The Voice. En el Canal 1 estamos llenos de ti.